Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Maribel Luengo, licenciada en Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación, pintora e ilustradora. Hoy me gustaría hablar del narcisismo en el arte. Así explicaremos por qué hoy en día prolifera un arte que nadie comprende y que parece que está reservado a unos pocos de las clases más elitistas, con gran capacidad adquisitiva y una sensibilidad y cultura estética aparentemente muy por encima de la media, diría yo. En primer lugar, me gustaría explicar lo que es el narcisismo para aquellos que no lo sepan. Yo misma llegué a este concepto hace bastante tiempo desde una idea equivocada de lo que es el narcisismo. Pensaba que eran personalidades con un elevado autoconcepto y una autoestima a prueba de balas. Personas que saben de su valía y la demuestran. Por supuesto, hay personas que saben de su valía y la demuestran, pero en el caso del narcisista, ellos son personas muy inseguras interiormente, con una autoestima muy pobre, que disfrazan con una imagen inflada de su ego. Esto lo hacen para poder sobrevivir a su auténtica y yo incluso diría que monstruosa realidad. Intentan compensar la desconexión emocional que sufren desde una infancia en la que no recibieron un apego seguro por parte de sus padres o cuidadores, mostrando una imagen completamente ficticia, creada para engañarse a sí mismos y a los demás. Son personas muy dependientes, a pesar de que parezca lo contrario, pues necesitan de la atención y la aprobación externa de forma constante. Para ellos casi como una droga. El doctor y catedrático en psicología Iñaki Piñuel nos advierte en sus libros y conferencias de la proliferación de una sociedad cada vez más narcisista y psicopática. Y él incluso va más allá y dice que es una sociedad psicopatizante, donde la empatía se va perdiendo poco a poco, generación a generación. No es de extrañar que el narcisista se afane por escalar socialmente, y no es raro encontrar a muchos de ellos en trabajos socialmente reconocidos y que les otorga un cierto poder. Este es uno de sus objetivos, de hecho. Los encontramos mucho en áreas como la justicia, eh, el sector académico, la medicina, directivos y, por supuesto, como no, entre los artistas. Los narcisistas son emocionalmente muy inmaduros. Solo tienes que hablar unos minutos con ellos para darte cuenta de que en este sentido razonan como niños o adolescentes. De hecho, son como niños o adolescentes que no han evolucionado emocionalmente, son niños no resueltos. Pero sobre todo, notas una total falta de empatía. Esto no merma para nada en absoluto sus capacidades intelectuales y por eso son conocedores de la necesidad de crear una fachada que oculte sus verdaderas intenciones y su auténtica personalidad, porque saben que esta auténtica personalidad causaría un rechazo general. Esto les consume mucha energía, pues tienen que fingir todo el rato. Claro, imaginaos la tensión que eso debe generar. No poder relajarse ni un solo momento. Por ese motivo, muy pronto en la interacción, y siempre gradualmente, van utilizando diferentes técnicas de manipulación para que no sospeches de con quién estás tratando. Quisiera parar aquí un momento y dejar esto en suspenso, recordando esto de las técnicas de manipulación, a las que volveremos enseguida. Pero claro, para que haya manipulación debe haber comunicación. Y no cualquier clase de comunicación, sino aquella que apunta directamente a nuestras emociones. Pues es ahí donde la razón deja de trabajar eficientemente, con lógica, y donde el pensamiento ilógico
caótico, falso, se abre camino. El arte a lo largo de la historia ha sido un poderosísimo vehículo de comunicación. Ya en la etapa prehistórica se utilizaba la pintura, la escultura y también la música para expresar temores, deseos, contar historias. En las primeras culturas en las que la escritura estaba al alcance de una minoría privilegiada, el arte se utilizó también para mantener la hegemonía de los poderosos y el temor religioso. Ambas cosas conseguían que la población se mantuviera bajo el yugo de un poder que no debía cuestionarse. Pero llegó el Renacimiento, la Ilustración y la era moderna, y el ciudadano se hizo más culto, más crítico, más rebelde, y llegaron las revoluciones. Y aquí pegamos un salto y hoy en día, con un acceso prácticamente infinito a la información y a la educación, se hace más que nunca necesaria una manipulación sutil y constante del que el arte es también vehículo imprescindible. Aquí podríamos hablar de todo tipo de arte, cine, fotografía, música, literatura, aunque me voy a concentrar en las artes plásticas, pues son las que me competen y además son muy vulnerables a ser convertidas en herramientas de manipulación. Como ejemplo, decir que hemos llegado a un punto en el que se puede colgar un lienzo en blanco o simplemente cubierto con un solo color y llamarlo obra. Es mucho más difícil hacer pasar a un músico por virtuoso si se limita a sentarse en la banqueta de un piano y no tocar ni una sola nota en 1 hora y media de concierto. Y aquí volvemos al tema de las técnicas de manipulación, esas que nos enseñan a los profesionales de la publicidad para vender y crear necesidades ficticias. Técnicas de manipulación, sí. Y aquí volvemos al narcisismo y a la sociedad psicopática que va creciendo a pasos agigantados. La personalidad narcisista es muy rígida y se podría decir que conocido un narcisista, conocidos todos. Y es muy curioso cómo los expertos en psicología nos detallan las mismas técnicas, los mismos trucos, que todos aplican sin haber ido a una escuela especial de narcisismo, que sepamos. Y es con estas técnicas y el conocimiento de ellas cuando se hace patente, se hace evidente el engaño que acompaña al arte o a lo que nos quieren hacer pasar por arte. Los narcisistas nunca reconocen los fallos o la culpa, pues iría en contra de su ficticia imagen grandiosa. Por ello, cuando se les cuestiona, utilizan la proyección, especialmente la proyección de la culpa. Esta recae siempre en el otro, invariablemente en el otro, en el mundo en su conjunto si es necesario, pero nunca es su culpa. Entonces, si no conectas o no entiendes el mensaje de su obra, es culpa tuya, espectador. No eres sensible, no eres culto, no eres empático, no sabes. A ver, la comunicación es a dos, un comunicador y un oyente. La comunicación es efectiva cuando alguien expresa y el otro entiende o interpreta. Las obras tienen tantas lecturas como personas que puedan contemplarla, pero hay algo en común y es que despiertan un sentimiento, una sensación, una idea, transmiten un mensaje con una poderosa carga estética. Si no, no estamos ante una obra de arte. Si tú haces una obra y no la entiende nadie, has fallado como comunicador. No es la culpa del espectador como receptor. Pero claro, tú eres el artista y el artista no puede fallar. Es un artista. De nuevo, el mensaje de grandiosidad tras el que se esconde su falta de talento, de esfuerzo, de técnica. El narcisista espera pleitesía y no va a tragar con nada menos que admiración, atención, adoración por parte de todos.
Si tú como espectador no cumples con eso, espera a sufrir otra de las técnicas de manipulación narcisista, la devaluación. Ya hemos visto la proyección de la culpa y ahora vamos a ver la devaluación. En la devaluación, el narcisista pone todos los recursos para hacer sentir a su víctima, en este caso la persona que no ha cumplido con sus expectativas, como alguien de menor valía. Apela a todas las heridas o complejos a las que pueda acceder. En ese caso, como el arte se ha relacionado siempre con la belleza y la sensibilidad, se pondrá en tela de juicio la capacidad de apreciar o incluso captar el mensaje encriptado de la obra. De ahí pasamos a un arte que surgió para llegar a todos, sin importar su condición social, cultural o intelectual, a un arte destinado a unos pocos suficientemente sensibles o conocedores de lo último en moda artística. Y esto nos lleva a otra técnica de manipulación narcisista, la triangulación. En la triangulación, el narcisista te compara con alguien que invariablemente es mejor que tú, según la opinión del narcisista, claro. Y que sí lo entiende, sí lo admira, sí se presta a ser su fan o su seguidor. Y esto hace que automáticamente se active nuestra necesidad casi instintiva de competir por el premio. Y claro, el premio es aquí el narcisista. En nuestro caso, el pseudoartista que acaba de aumentar de un plumazo su cotización. Si un famoso, un millonario, un reconocido profesional opina que esto es arte, ¿cómo voy yo a llevarles la contraria? Esto refuerza la devaluación y la idea de no entiendo de arte, no soy sensible, el arte me aburre, no soy capaz de descifrar estos mensajes, que termina minando la capacidad crítica de los espectadores. Son esos que ves en las galerías o en las salas de exposiciones asintiendo como los muñecos de los parabrisas de los coches, haciendo como que están entendiendo lo que tienen enfrente, cuando en realidad pues es poco más que una tomadura de pelo. La obra de arte como vehículo de comunicación debería tener sentido por sí solo. El espectador recibe el mensaje que no llega de forma inocua. El espectador con su sensibilidad personal interpreta y añade su propio carácter, sus propias vivencias. Sin embargo, la obra debe cumplir unas pautas mínimas en cuanto a técnica, en cuanto a lenguaje, para que haya una comprensión o interpretación razonable. El pseudoarte carece de dichas pautas y por ello debe explicar contextos pomposos, enrevesados, repletos de palabras ostentosas, que intentan compensar la falta de profundidad estética, la falta de virtuosismo técnico. Y esto recuerda otra de las armas o recursos favoritos de los narcisistas, la ensalada de palabras. Con esta herramienta manipuladora, el narcisista intenta zafarse de una situación en la que su reputación queda en entredicho. En esta amalgama de locuacidad, el receptor queda perdido en un océano de palabras altisonantes, barajadas en frases que no llegan a nada, pero que suenan interesantes, incluso a veces hermosas. De nuevo, una fachada de oro que sustenta una casa que se derrumba. Existen muchas técnicas de manipulación psicológica que componen el armamento del débil ejército que representa el narcisismo. Pero vamos a nombrar solo una más, que resulta la última bala de su recámara, el victimismo. Cuando todo lo demás falla, el narcisista juega como un maestro el papel de víctima, apelando así a la empatía de su interlocutor. No es extraño oír a estos pseudoartistas quejarse de ser incomprendidos, rechazados, polémicos, odiados incluso,
y así alimentan el mito del artista marginado, una figura que, de nuevo, llama la atención y puede llegar a conmover. El pseudoarte escala hasta los últimos extremos, torturando animales, provocando vulgarmente con actitudes infantiles, buscando el escándalo fácil, con el típico sentido del humor narcisista basado en la ridiculización gratuita del otro. No son raros los recursos escatológicos, pues adoran incomodar más que crear un debate social, moral o filosófico. No hay controversia, es un grito de atención más cercano al vandalismo que a la crítica. Nadie ante estas obras debería jamás sentirse incomodado o desplazado. Este pseudoarte es un fraude, y aquel que lo contempla sin entenderlo debe escuchar la voz de su sentido común. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Por favor, siéntete libre para comentar o compartir esta información y nos vemos en la próxima. ¡Chao!